¿Cómo terminarás tu vida? Parasá 54 Besota Berajá, esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 34, 12. Haftará. Josué 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, primera Aliyá, Deuteronomio 33, 7. Esta es la bendición que Mosé, el hombre de Elohim, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Adonai vino desde el Sinaí. Desde Seir amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán. Y con él había millares de Kadosim. A su mano derecha, Yeshua, había una ley fiera para ellos. Él en verdad ama a los pueblos, todos sus Kadosim están en su mano. Sentados a sus pies, ellos reciben tu instrucción, la Torá que Mosé nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Entonces un rey se levantó en Yesurún Jacob, Yisrael cuando los príncipes del pueblo sean reunidos, con todas las tribus de Israel juntas. Viva Reuben y no muera, y que sea él muchos en números. Y esta es la bendición para Yehudá. Escucha, Adonai, el clamor de Yehudá. Y sí, visita a su pueblo, sus propias manos lo defiendan. Pero tú, ayúdalo contra sus enemigos. Contenido primera Aliyá, Deuteronomio 33, 7. Mosé había transmitido muchas palabras de advertencia y reprensión al ver proféticamente lo que el pueblo del pacto iba a hacer en el futuro. La canción que acaba de cantar y enseñar a su pueblo no tenía muchas palabras de aliento sino difíciles de tragar. Mosé tenía todas las razones para estar molesto con su pueblo. Tantas rebeldías que habían mostrado, tantas quejas, tantas injusticias, tantas malas lenguas, tantas desobediencias y tantas cosas negativas que habían hecho. Mosé había tenido que arriesgar su propia vida y la de su hermano varias veces para salvar al pueblo, y que recibió de vuelta más quejas. Solo un pequeño grupo había sido fiel. Si Mosé se hubiera fijado en lo negativo, su alma se hubiera hundido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, él había aprendido a fijarse en otras cosas para poder llevar la obra del Eterno adelante. Lo más importante que hizo fue fijarse en el Eterno y las cosas invisibles celestiales. Esto le hizo estar por encima de las cosas negativas que había debajo del sol. Otra cosa que le mantenía arriba fue su profundísimo amor por su pueblo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Además había visto de manera profética el futuro glorioso del pueblo del pacto y esto le ayudaba a mantener el aliento y la esperanza por su pueblo. Él sabía que las advertencias, las maldiciones y las reprensiones que había pronunciado sobre ellos de parte del Eterno, iban a hacer efecto en ellos y finalmente iban a salir victorioso con la ayuda del Eterno y su inmensa gracia. Lo último que hizo en su vida antes de morir fue pronunciar bendiciones sobre tribu tras tribu del pueblo que tanto amaba. Esta es una señal de un hombre de Elohim, que es capaz de superar todo lo negativo y ser un canal de bendición del Eterno en medio de todo lo malo que hay en su alrededor. No fue vencido por el mal sino con el bien venció sobre el mal. ¿Cuáles serán tus últimas palabras en tu vida? ¿Terminarás tu vida amargado hablando mal de todo y todos o terminarás bendiciendo a todos los que te han hecho tanto daño? ¿Podrás superar las emociones negativas y extraer del Eterno bendiciones que son capaces de acompañar a sus destinatarios y llevarles a su fin divino? Termina tu día bendiciendo al que te haya hecho daño y termina tu vida con palabras de bendición y tú también serás considerado un hombre o mujer de Elohim. Comentario primera Aliyá, Deuteronomio 33, 7. 33, 1. Esta es la bendición con la que Mosé, hombre de Elohim, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Qué hermoso es cuando una persona puede terminar sus días bendiciendo en lugar de maldiciendo. Yeshua fue el cumplimiento final de la profecía acerca del profeta que el Eterno iba a levantar como Mosé, Deuteronomio 18, 15, 18, también él terminó sus últimos momentos en la tierra bendiciendo a sus 12 discípulos, como está escrito en Lucas 24, 50, 51.
Entonces los condujo fuera, hasta cerca de Beit Anya, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. 33:2 El Eterno vino del Sinaí y les esclareció desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Esto nos enseña que el Santo, bendito sea, ofreció la Torá a todas las naciones y lenguas, pero no la aceptaron hasta que llegó a Israel que la recibió. La Torá fue dada como fuego. Es importante que mantengamos el fuego de la Torá del Eterno en nuestros corazones para que la alajá, nuestro caminar en obediencia, no se convierta en algo pesado, aburrido y seco. Lucas 24:32. Cuando la Torá está en el corazón, es un fuego interior que nos mantiene inspirados en nuestro amor práctico por el Eterno. En Romanos 12:11 está escrito: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Adón. 33:3 En verdad, Él ama a los pueblos, todos tus santos están en tu mano, y se pusieron a tu pie. Todos reciben de tus palabras. Los pueblos significan aquí las 12 tribus. El pie hace referencia al pie del monte Sinaí. Los santos son los que reciben las palabras del Eterno, como también está escrito en Revelación 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. El cumplimiento de los mandamientos es lo que produce santidad. 33:4 Una Torá, una herencia para la asamblea de Jacob. La Torá es una herencia para la asamblea de Jacob. Cuando un gentil se convierte al Elohim de Israel por medio de Yeshua el Mesías, también recibe la herencia de la Torá, como está escrito en Hechos 26:17b-18. Los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Elohim, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. En Gálatas 3:29 está escrito: y si sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ciertamente tienen una parte en la herencia de la Torá y una gran responsabilidad para vivir las instrucciones que les aplican, según la Torá que ha sido escrita en sus corazones por medio del Espíritu. Ver Jeremías 31:33. 33:5 Él era rey en Yesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntamente con las tribus de Israel. La palabra rey se refiere al Eterno. 33:6 Viva Reubén, y no muera, y no sean pocos sus hombres. Reubén había cometido un pecado mortal, al acostarse con la concubina de su padre. Pero por causa de su arrepentimiento tuvo la oportunidad de vivir. Reubén pudo ser perdonado a base de lo que el Mesías Yeshua iba a hacer por medio de su sacrificio. Según el orden levítico, no había ningún sacrificio que podía cubrir ese tipo de pecado. En Hechos 13:38-39 está escrito: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la Torá de Mosé, por medio de él, Yeshua, todo aquel que cree es justificado. En Romanos 3:23-26 está escrito: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Por causa de la muerte de Yeshua, Reubén podía obtener el perdón de su pecado mortal y ser el primer heredero de la tierra. Él fue el primero que recibió su terreno entre las tribus. Y como su territorio estaba fuera de las fronteras principales de la tierra prometida, necesitaba una bendición especial para no ser eliminado por los enemigos de Israel. 33:7 En cuanto a Yehudá, esto dijo: escucha, oh Adonai, la voz de Yehudá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Shimón no fue mencionado específicamente en la bendición de Mosé Rabenú.
Él obtuvo una herencia dentro del territorio de Yehudá. Por esto se puede encontrar su nombre escondido en la palabra escucha, en hebreo Shema, en esta bendición sobre Yehudá. Shemón viene de la misma raíz que Shema, Génesis 29, 33. Como la ira de Shemón y Leví fue maldecida por su padre Jacob, no obtuvieron territorios propios en la herencia de la tierra, como está escrito en Génesis 49, 7. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. La tribu de Shemón fue un instrumento para traer una plaga en Israel por causa del pecado con las hijas de los midianitas, Números 25. La tribu de Leví se arrepintió del pecado de su ancestro, pero la tribu de Shemón no lo hizo. Por eso no fue mencionado en las bendiciones finales de Mosé. Escucha, oh Adonai, la voz de Yehudá. Yehudá es un intercesor. Muchos de los reyes de la tribu de Yehudá han clamado al Eterno y han recibido respuestas: David, Shelomo, Asa, Jehosafat, Hizkiyahu y otros. De la tribu de Yehudá salió el Mesías Yeshua, el mayor intercesor de Israel. Él lleva casi 2000 años intercediendo por los hijos de Israel, según el orden de Malquitzedek. Y tráelo a su pueblo, es una referencia a los momentos cuando los jóvenes de la tribu de Yehudá estarían haciendo la guerra. Hay una oración para que vuelvan sanos y salvos. Yehudá fue la tribu que iba en la brecha en la conquista de la tierra prometida, Jueces 1, 2. También es una referencia a la segunda venida del Mesías. Mosé pide que sea traído de vuelta a su pueblo, el pueblo judío. ¿Cómo puede uno negar a su familia para obedecer al Eterno? Parasá 54 Besota Berajá, segunda Aliyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 1, 2, 3 y Números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 1, 34, 12. Haftará. Josué 1, 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 1, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, segunda Aliyá, Deuteronomio 33, 8, 12. De Leviel dijo: Tutumim y Urim, sus verdades al hombre Kadosh cuales probaste en Masá, con quien luchaste en la fuente de Meribá. De su padre y madre él dijo: Yo no los conozco. Él no reconoció a sus hermanos y rehusó conocer a sus hijos. Porque él observó tus oráculos, y él guardó tu pacto. Ellos enseñarán a Jacob tus estatutos, a Israel tu Torá. Ellos pondrán incienso delante de ti en el tiempo de tu ira continuamente sobre tu altar. Adonai, bendice su fortaleza, acepta las obras de sus manos. Quebranta los lomos de sus enemigos que se han levantado contra él. Aquellos que lo odian nunca se levanten. De Benjamín dijo: El amado de Adonai vivirá seguro. Elohim lo protege día tras día. Él descansó entre sus hombros. Contenido segunda Aliyá, Deuteronomio 33, 8, 12. Este versículo expresa la actitud del corazón de todos los levitas que se reunieron a Mosé cuando el resto del pueblo pecó con el becerro de oro. El llamado del Eterno sobre sus vidas era más importante que cualquier compromiso familiar. No es que el Eterno quiere que uno deje de respetar a sus padres, reconocer y amar a sus hermanos o considerar a sus propios hijos, todo lo contrario, la Torá del Eterno nos ordena hacer todo esto. Sin embargo, este texto muestra que los lazos familiares no pueden ser más importantes que el compromiso que uno tiene con el Eterno. Cuando el Eterno habla, Él es el único que hay que obedecer y considerar. Esto significa que si uno respeta a sus padres lo hace porque el Eterno lo ha dicho, no por los padres en sí. Si uno reconoce y ama a sus hermanos lo hace porque el Eterno lo quiere y no por tener una doble lealtad. Si uno considera a sus propios hijos lo hace porque el Eterno nos ha mandado hacerlo, no porque hay un lazo con los hijos desconectado del Eterno. Cuando se trata del compromiso del corazón solo hay una cosa importante: obedecer la palabra del Eterno y ser fiel al pacto que uno tiene con Él. Todo lo demás es el resultado de esta fidelidad al único que es digno de ser nuestro dueño y amo. El texto hebreo dice literalmente: Kishamru y Marteja, porque guardaron tu dicho, o enunciado.
Aquí no se usa la palabra, davar, palabra, cosa, sino una palabra más suave para palabra, imra, dicho, enunciado. Esto nos enseña que incluso si el mensaje que recibimos del Eterno nos viene de manera suave, como un soplo al oído de nuestro corazón, es más importante responder a ese soplo que cualquier compromiso que tenemos con los hombres, incluidos los familiares más cercanos. La voz del Espíritu del Eterno está por encima de todos los hombres. Nuestro compromiso es con el Eterno solamente y por eso somos fieles a los hombres por amor a Él. Si hay un conflicto entre tu relación con tus familiares y tu relación con el Eterno, por favor pon la relación con el Eterno en primer lugar y séle fiel a Él. No puedes tener una doble lealtad. Sé fiel a tus familiares por tu fidelidad con el Eterno, no sin Él. No hagas nada de lo que tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu esposa o tus hijos te demanden si no está en línea con lo que el Eterno demanda de ti. Tu compromiso es con Él, no con los hombres. Comentario segunda Aliyah, Deuteronomio 33, 8, 12. 33, 8, 9 y de Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre: No los veo. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra, y guardaron tu pacto. No está escrito y a Leví dijo, sino de Leví. Mosé está hablando delante del Eterno. Los Tumim y Urim son del Eterno. El texto puede ser entendido de manera que fue el Eterno que puso a prueba a Leví en Masá y Meribá. Leví es la tribu sacerdotal. El Tumim y el Urim, perfecciones y luces, fueron colocados dentro del pectoral del juicio del sumo sacerdote. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumple con la voluntad del Eterno de corazón. Eso es lo más importante para los que se acercan al Eterno. Para los hijos de Leví los reclamos del Eterno son más importantes que los reclamos de su propia familia, padres, hermanos e hijos. Adonai tiene que ser el primero en nuestras vidas. Esto no significa que no hay que cuidar la familia. Significa que al cuidar a los familiares lo estamos haciendo por causa del Eterno que nos ha mandado honrar a los padres, amar a nuestras esposas y enseñar a nuestros hijos la Torá. Esto hace que el Eterno no sea solamente el primero en nuestras vidas sino el todo. Pero cuando los reclamos familiares entran en conflicto con los reclamos del Eterno, los del Eterno tienen preferencia. Parece ser que este texto estaba en la mente del Mesías Yeshua cuando dijo, según está escrito en Mateo 10, 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. En Lucas 14, 26 está escrito, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Mateo 12, 48, 49 está escrito, pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, relacionada con Urim y Tumim, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 33, 10 Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán incienso delante de ti, y ofrendas de ascensión perfecto sobre tu altar. El primer trabajo de los levitas es enseñar la Torá a Israel y su segunda tarea es oficiar en el servicio. 33, 11 bendice, oh Adonai, sus esfuerzos, y acepta la obra de sus manos. Leví fue bendecido de una manera especial. Antes, su ira había sido maldecida, pero ahora sus esfuerzos y la obra de sus manos son bendecidos. Vemos, por tanto, que si una persona iracunda entrega su alma al gran alfarero, él es capaz de transformarla para ser un instrumento de bendición en lugar de maldición. Shimón y Leví tuvieron la misma oportunidad. Shimón eligió el camino de pecado y no se arrepintió. Por eso no obtuvo una bendición final. Leví se arrepintió de su pecado y se adhirió al Eterno. Por eso tuvo una bendición muy grande al final. La tribu de Shimón se perdió entre las naciones, la tribu de Leví está todavía en el pueblo judío. 33, 11 Ve quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más.
Los macabeos, que se levantaron contra las fuerzas griegas de Siria durante el segundo siglo antes de la era común, fueron levitas. Los griegos no lograron derrotarlos y se estableció la dinastía Hashmonea, que luego duró hasta la invasión romana 33-12 de Benjamín, dijo: habite el amado de Adonai en seguridad junto a aquel que le protege todo el día, y entre cuyos hombros mora. Benjamín, hijo de Rachel, es llamado el amado. Fue el único hijo de Israel que nació en la tierra de Israel. También fue el único que no estaba en el complot de vender a Joseph, su hermano. Por esto, el lugar del templo fue establecido en el territorio Benjamín. Esta bendición incluye una alusión a los 3 templos. 1. Habite, en seguridad, el primer templo. 2. Le protege todo el día, el segundo templo. 3. Entre cuyos hombros mora, el tercer templo. 2 grandes personajes han salido de Benjamín, el rey Saúl y el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo. Benjamín tiene una bendición para ser protegido de una manera especial. Él necesitaba de esta bendición en el momento cuando su tribu estaba a punto de ser exterminada dentro del pueblo, según está narrado en Jueces 21. La tribu de Benjamín está todavía en el pueblo judío. ¿A dónde viene la bendición? Parasá 54 Besota Berajá, tercera aliyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 34, 12. Haftará. Josué 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, tercera aliyá, Deuteronomio 33, 13, 17. De Joseph él dijo: su mano es de la bendición de Adonai con lo mejor del Eterno, con el rocío, y con lo que sale de las profundidades abajo, con los frutos de los cambios del sol, y con el mejor producto de cada mes, con lo mejor de las montañas de antaño, con lo mejor de las colinas eternas, con lo mejor de la tierra y todo lo que la llena, y el favor de él quien vivió en la zarza ardiente. Bendición venga sobre la cabeza de Joseph, sobre la frente del príncipe entre sus hermanos. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, y tales los millares de Menasé. Contenido tercera aliyá, Deuteronomio 33, 13, 17. Joseph recibió la bendición más grande. Él fue el que más había sufrido al ser separado de sus hermanos. Cuando el Eterno envía sufrimientos a sus hijos lo hace con un fin bueno. El que es fiel en las pruebas será elevado y bendecido. Joseph se mantenía fiel a los mandamientos en los momentos más críticos y por eso vino tanta bendición no solamente sobre él, sino también sobre sus descendientes y sobre muchísimas personas más. Este texto dice que la bendición viene sobre la cabeza. La cabeza es la que dirige y transmite información a todo el cuerpo. Si la cabeza es bendecida, todo el cuerpo se beneficia de ello. Israel ha sido puesto como la cabeza de las naciones, Jeremías 31, 7. Esto significa que cuando Israel es bendecido, las naciones reciben parte de esa bendición cuando se someten a Israel. Los que se rebelan contra su cabeza perderán la bendición. Otra cosa que aprendemos de este texto es que la bendición viene a la parte de la cabeza que está más inclinada. La palabra hebrea que ha sido traducida como coronilla es, katkon. Según el diccionario Strong, se refiere a la parte más doblada de la cabeza. Katkot viene de la palabra, kadad, arrugarse, encoger, doblarse, inclinarse. Esto nos enseña que el lugar donde viene la bendición sobre una persona es la parte que más inclinada está ante el Eterno. Joseph supo inclinar no solo su alma ante el Eterno, sino también su cuerpo para servir a los demás en amor. Esto le trajo mucha bendición. En la coronilla ponemos la kipa u otra cobertura como señal de sumisión ante el Todopoderoso. La cobertura en la cabeza es una señal de que uno está sirviendo al Rey de Reyes. Inclina tu alma y tu cuerpo ante el Eterno y séle fiel en los momentos de prueba y tú también recibirás muchas bendiciones sobre tu cabeza que se transmitirán sobre todos los que están bajo tu influencia.
que el Eterno nos ayude a siempre estar inclinados ante Él. Comentario tercera aliyá, Deuteronomio 33, 13, 17. 33, 13, 16. Y de Joseph, dijo: bendita del Eterno sea su tierra, con lo mejor, los mejores, lo mejor, lo escogido, lo mejor. Por haber sido el salvador de los hijos de Israel, Joseph recibió el mejor territorio de la tierra. Cosechó lo que había sembrado. 33, 17. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, y tales los millares de Menasé. Aquí se habla del primer líder de la nación después de Mosé, Josué, que era majestuoso y poderoso como el primogénito del toro, para poder conquistar a los pueblos de la tierra prometida. El búfalo hace referencia a Gidón, que logró traer grandes victorias a Israel. Este texto también hace referencia a las dos tribus Efraín y Menasé, que eran los líderes de las 10 tribus que fueron desterrados y sembrados entre todas las naciones del mundo, hasta los confines de la tierra. Ellos representan a los hijos de Israel, que son comparados con la arena del mar que no se puede contar, Oseas 1, 10. ¿Quién se alegra más, el que sale o el que se queda? Parasá 54 Besota Berajá, cuarta aliyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 1, 34, 12. Haftará. Josué 1, 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 1, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, cuarta aliyá, Deuteronomio 33, 18, 21. De Zebulún él dijo: regocíjate, Zebulún, según sales adelante, y tú, Yisachar, en tus tiendas ellos totalmente destruirán las naciones y tú llamarás hombres allí. Porque ellos sacarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. De Gad él dijo: bendito es aquel quien hace a Gad tan grande. Él yace allí como un león, arrancando brazo y corona. Escogió lo mejor para sí cuando la posición principesca fue asignada. Cuando los ancianos del pueblo vinieron, él llevó a cabo la justicia de Adonai y los estatutos referentes a Israel. Contenido cuarta aliyá, Deuteronomio 33, 18, 21. Aquí hay un ejemplo hermoso de fraternidad entre dos hermanos. Las dos tribus Zebulún y Isachar están colaborando en la obra del Eterno. Los dos estaban viviendo cerca del mar, Génesis 49, 13, y Zebulún se alegraba tanto en sus empresas de pesca y demás cosas para poder sostener a Isachar cuando estaba estudiando la Torá en sus tiendas. Si no fuera por Zebulún, Isachar nunca podría dedicarse al estudio de esta manera. Zebulún era menor que Isachar, pero en este texto es mencionado primero por causa de su amor práctico para sostener a su hermano en sus estudios. Ese mérito le coloca por encima de su hermano mayor. Estos dos estaban trabajando juntos para la extensión del reino. El uno necesitaba al otro. Zebulún salió y contó a los gentiles acerca de la fe de Israel y los invitó a venir a visitar a Israel. Isachar se dedicó a estudiar y enseñar la Torá para que Israel y los gentiles que se juntaran con ellos pudiera servir al Eterno de manera correcta. Los de Isachar contribuyeron con 200 personas para el Gran Sanedrín a lo largo de la historia de Israel, como está escrito en 1 Crónicas 12, 32, 33. De los hijos de Isachar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía ser, sus jefes eran 200. Y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zebulún había 50.000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David, sin doblez de corazón. Necesitamos entre nosotros estas dos clases de personas. Algunos están trabajando con las empresas, dando un apoyo práctico y económico al reino y así sosteniendo a los que estudian la Torá para que no falte la revelación divina en ningún momento. Sin el apoyo de Zebulún, Isachar no podría estudiar la Torá. Y sin el apoyo de Isachar, Zebulún no tendría acceso a la revelación de las cosas divinas.
Bendito sea el Eterno por esta hermosa colaboración. Creo que los dos se alegran de igual manera, tanto el que sale como el que se queda. ¿No crees? Lo cierto que el que se puede alegrar en su trabajo ha recibido una gran bendición. Comentario cuarta liyá, Deuteronomio 33, 18, 21. 33, 18, 19 y de Zebulún, dijo: Alégrate, Zebulún, en tus salidas y Isahar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte. Allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares, y de los tesoros escondidos en la arena. Aquí hay un ejemplo hermoso de fraternidad entre dos hermanos. Las dos tribus Zebulún y Isahar están colaborando en la obra del Eterno. Los dos estaban viviendo cerca del mar, Génesis 49, 13, y Zebulún se alegraba tanto en sus empresas de pesca y demás cosas para poder sostener a Isahar cuando estaba estudiando la Torá en sus tiendas. Si no fuera por Zebulún, Isahar nunca podría dedicarse al estudio de esta manera. Zebulún era menor que Isahar, pero en este texto es mencionado primero por causa de su amor práctico para sostener a su hermano en sus estudios. Ese mérito le coloca por encima de su hermano mayor. Estos dos estaban trabajando juntos para la extensión de la Torá. El uno necesitaba al otro. Zebulún salió y contó a los gentiles acerca de la fe hebrea y los invitó a venir a visitar a Israel. Isahar se dedicó a estudiar y enseñar la Torá para que Israel y los gentiles que se juntaran con ellos pudieran servir al Eterno de manera correcta. De los hijos de Isahar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía ser, sus jefes eran 200. Y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zebulún había 50.000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David, sin doblez de corazón. Necesitamos entre nosotros estas dos clases de personas. Algunos están trabajando con las empresas, dando un apoyo práctico y económico a los que se dedican a la oración y la difusión de la Torá para que no falte la revelación divina en ningún momento. Sin el apoyo de Zebulún, Isahar no podría estudiar la Torá. Y sin el apoyo de Isahar, Zebulún no tendría acceso a la revelación de las cosas divinas. Bendito sea el Eterno por esta hermosa colaboración. Disfrutarán de la abundancia de los mares, y de los tesoros escondidos en la arena del mar son los descendientes de Abraham y Jacob que perdieron su identidad israelita y están esparcidos entre las naciones. Hay tesoros entre ellos. Estos tesoros, que son personas estudiosas de la Torá y hábiles en sus empresas, se están levantando desde el fondo del mar en este tiempo y serán de mucha bendición para Israel antes de la segunda venida del Mesías. 33, 20, 21 y de Gad, dijo: Bendito el que ensancha a Gad. Se echa como león, y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada. Y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia de Adonai, y sus ordenanzas con Israel. Gad recibió su territorio en el lado este del río Jardén, junto con Reubén y la media tribu de Menasé. Ese territorio estaba sufriendo la amenaza constante de las invasiones enemigas. Por esta causa, Gad necesitaba una bendición especial para poder resistir. Este texto muestra que él era tan poderoso que podía cortar tanto el brazo como la cabeza de su enemigo en un solo golpe. Además, la tribu de Gad recibió la honra de estar en la primera fila durante la conquista de la tierra, junto con Josué, Deuteronomio 3. ¿Quién es Yesurún? Parasá 54 Besota Berajá, quinta aliyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 1, 34, 12. Haftará. Josué 1, 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 1, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, quinta aliyá, Deuteronomio 33, 22, 26. De Dan él dijo: Dan es como cachorro de león saltando hacia adelante desde Basán. De Naftalí él dijo:
Tú, Naftalí, satisfecho con favor y lleno de bendición de Adonai, toma posesión del mar y del sur. De Aser él dijo: Aser sea mayormente bendecido de los hijos, él será aceptable a sus hermanos y bañe sus pies en aceite. Sean tus sandalias de hierro y bronce y tu fuerza dura por el tiempo que vivas. Yesurún, no hay nadie como Elohim, cabalgando por los cielos para ayudarte, montado en las nubes en su majestad. ¿Quién es Yesurún? Parasá 54 Besota Berajá, quinta aliyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 34, 12. Haftará. Josué 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, quinta aliyá, Deuteronomio 33, 22, 26. De Dan él dijo: Dan es como cachorro de león saltando hacia adelante desde Basán. De Naftalí él dijo: Tú, Naftalí, satisfecho con favor y lleno de bendición de Adonai, toma posesión del mar y del sur. De Aser él dijo: Aser sea mayormente bendecido de los hijos, él será aceptable a sus hermanos y bañe sus pies en aceite. Sean tus sandalias de hierro y bronce y tu fuerza dura por el tiempo que vivas. Yesurún, no hay nadie como Elohim, cabalgando por los cielos para ayudarte, montado en las nubes en su majestad. Contenido quinta aliyá, Deuteronomio 33, 22, 26. Hay tres nombres en las escrituras para el pueblo del Eterno: Jacob, Israel y Yesurún. Los tres representan tres niveles de espiritualidad. Jacob es el más bajo y Yesurún es el más alto. Jacob representa el pueblo terrenal, Israel representa el pueblo espiritual y Yesurún representa el pueblo celestial. La palabra Yesurún aparece solo 4 veces en las escrituras, 3 en la Torá de Mosé y 1 entre los profetas. En Isaías 44, 2, está escrito: Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Adón que te creó, que te formó desde el seno materno, y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. El profeta habla aquí de estos tres grupos del pueblo del pacto. Jacob es el que ha sido designado para servir al Eterno y cumplir sus propósitos en la tierra. Él no recibió ninguna promesa de tener una descendencia como las estrellas, como Abraham y Isaac, solo como la arena y el polvo. De ese modo el nombre Jacob representa el pueblo del pacto que vive en el mundo natural y tiene su parte y función en esta edad presente. El nombre Israel representa la descendencia de Jacob espiritual, que ha tenido la experiencia de un quebranto en sí mismo y que reconoce su urgente necesidad de ayuda del Eterno para poder vivir. Es el pueblo del pacto que lucha junto con el Eterno y vence sobre las fuerzas del mal tanto interiores como exteriores en el mundo físico y en el mundo espiritual. El nombre Yesurún viene de la raíz, Yazar, que significa recto, justo. Representa el pueblo del pacto que ha llegado a un nivel de obediencia donde no se puede encontrar motivos para reprocharlo. Es el pueblo justo y celestial que conoce a su Elohim y camina con él en el espíritu. El texto del profeta Isaías habla de dos pueblos escogidos, Israel y Yesurún. De esa manera Israel puede representar los justos que están dentro del pueblo del pacto y Yesurún puede ser entendido como los que han sido escogidos de entre los de Israel para llegar a un nivel más alto de justicia, los que han recibido la justicia del Eterno por la fe prometida a los antiguos y cumplida por medio de la muerte expiatoria y resurrección de Yeshua. Los que alcanzan este tercer nivel de santidad son las estrellas del Eterno, los que tienen una ciudadanía celestial y los que seremos la Jerusalén celestial futura que vendrá a la tierra. Son los que han experimentado los poderes de la resurrección y recibido el don del Espíritu del Santo por medio de la glorificación de Yeshua en el Eterno, Juan 7, 37, 39. Hechos 2.
Como la oferta de salvación ha llegado también a los gentiles, los que de entre ellos responden al llamado al arrepentimiento y abandono de la idolatría para volverse al Elohim de Israel y creer en su testimonio acerca de la resurrección de Yeshua, recibirán el mismo espíritu que los judíos, que han llegado a ese nivel y también serán contados entre los rectos y podrán ser llamados Yesurún. De esa manera hay una puerta abierta para los no judíos a ser parte del pueblo celestial, el pueblo escogido entre los hijos de Israel y también entre las naciones. Qué grande es poder ser parte del pueblo Yesurún. El texto de la Torá de hoy nos enseña que los que son de Yesurún tienen un Elohim que está por encima de todo y muestra su poder en este mundo desde el cielo. Los que han aprendido a confiar en Él y no en sus propias obras ni en su propia justicia son el pueblo escogido celestial, Yesurún. Pueblo de Yesurún, conformado de judíos y gentiles, regocíjate en tu Elohim que viene en tu ayuda. Comentario Quinta Aliyá, Deuteronomio 33, 22, 26. 33, 22 y de Dan, dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Las tribus que son comparadas con un león son aquellas que tendrían su territorio como fronteras junto a los enemigos. Pero Dan es mencionado como un pequeño cachorro de león. Necesita una ayuda especial por parte del Eterno para poder resistir al enemigo. 33, 23 y de Naftalí, dijo, Naftalí, colmado de favores, y lleno de la bendición de Adonai, toma posesión del mar y del sur. Naftalí recibió su porción junto al mar de Kineret, el mar de Galil. Allí tendría muchas riquezas por la pesca. Además el valle de Kineret es conocido por sus buenos frutos. 33, 24, 25 y de Aser, dijo, bendito en hijos es Aser, sea favorecido por sus hermanos, y moje su pie en aceite. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días es tu fuerza. Aser fue bendito con hijos. Él creció con 11,900 personas entre 2 censos en el desierto. Muchas de las hijas de Aser fueron muy bellas y varias de ellas se casaron con sacerdotes y luego con la familia real davídica. Moje su pie en aceite, el territorio de Aser tenía muchos olivos. Tan largo como tus días es tu fuerza, tenemos el ejemplo de una persona muy anciana de la tribu de Aser. Haná, que estuvo sirviendo en el templo cuando Yeshua fue presentado como niño, según está escrito en Lucas 2, 36, 38. Y había una profetisa, Haná, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda, hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Elohim, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habrá tiempos gloriosos después de la gran tribulación. Parasá 54 Besota Berajá, Sexta Aliyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 1, 34, 12. Haftará. Josué 1, 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 1, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, Sexta Aliyá, Deuteronomio 33, 27, 29. El Elohim de antaño es una morada, con brazos eternos abajo. Él echó al enemigo delante de ti y él dijo, destruye. Así Israel vive en seguridad. La fuente de Jacob está sola en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos gotean con rocío. Feliz eres tú, Israel. ¿Quién es como tú, un pueblo salvado por Adonai, tu defensor ayudándote y tu espada de triunfo? Tus enemigos se arrastrarán ante ti, pero tú pisotearás sus lugares altos. Contenido Sexta Aliyá, Deuteronomio 33, 27, 29. En los últimos tiempos se levantará una gigantesca ola mundial de antisemitismo, antisionismo y judeofobia más fuerte que la que hubo en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
Los ejércitos de todas las naciones se reunirán para hacer guerra contra el pequeño Estado de Israel y los judíos en todo el mundo serán perseguidos y maltratados juntamente con todos los no judíos, que son el pueblo del Eterno que cree en la Biblia y la pone en práctica. La única esperanza para los perseguidos será el Eterno cuya morada está en los cielos. Él es el refugio para todos los que confían en Él. En este mundo dirigen sus brazos eternos y por eso llegará un momento cuando Él dirá destruye. Y ordenará a sus ejércitos celestiales exterminar a los que tienen el propósito de eliminar a Israel y el resto de sus descendientes. El resultado de la eliminación de los que se han declarado enemigos de Israel será un tiempo de paz y prosperidad para Israel y las demás naciones como nunca antes en la historia del hombre. En ese tiempo los que se vuelven enemigos contra Israel no podrán levantarse y hacer daño al propósito del Eterno con el mundo. Entonces habrá paz y seguridad en el mundo. Querido Yesurún, pueblo del Altísimo, nos esperan tiempos gloriosos, después de unos años de gran tribulación. Bendito el que es fiel y guarda los mandamientos del Eterno y el testimonio de Yeshua. Victoria. Comentario Sexta Liyá, Deuteronomio 33, 27, 29. 33, 26, 28 Yesurún Israel Jacob. Aquí encontramos los tres nombres del pueblo. Cada uno de estos nombres representa un nivel de espiritualidad diferente. Yesurún es el más alto. 33, 27 El Eterno Elohim es tu refugio, y debajo están los brazos del mundo. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo, destruye exclamación de cierre, los brazos del mundo, en hebreo, Serot Olam, se refieren a los brazos del Eterno. 33, 29 Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Adonai? Él es escudo de tu ayuda, y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú hollarás sus lugares altos. Este es el final de la historia larga del pueblo de Israel. Finalmente habrá victoria eterna sobre los enemigos, con la llegada del esperado Masías ben David, con las nubes del cielo. ¿Cómo murió Moshe Rabenu? Parasá 54 Besota Berajá, séptima Liyá. Esta lectura es para Simchat Torah, en Eretz Israel y en la diáspora. Junto con las lecturas de Génesis 1, 1, 2, 3 y números 29, 35, 30, 1. Deuteronomio 33, 1, 34, 12. Haftará. Josué 1, 1, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 22, 1, 21. Besota Berajá. Significa y esta es la bendición. Lectura de la Torá, séptima Liyá, Deuteronomio 34, 1, 12. Moshe ascendió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgá, frente a Jericó. Allí Adonai le mostró toda la tierra, Gilead hasta Dan, todo Naftalí, la tierra de Efraín y Menasé, la tierra de Yehudá, todo el camino hasta el mar detrás, el Negev, y el Arabá, incluyendo el valle donde Jericó, la ciudad de las palmas de dátiles, hasta Zoar. Adonai le dijo a él, esta es la tierra que yo juré a Abraham, Yitzhak y Jacob. Yo la daré a su sera, yo te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no cruzarás allí. Así que Moshe, el siervo de Adonai, murió allí en la tierra de Moab, como Adonai había dicho. Él fue sepultado en el valle frente a Beit Peor en la tierra de Moab, pero hasta este día nadie sabe dónde está su sepulcro. Moshe tenía 120 años de edad cuando murió, con sus ojos sin nublar y su vigor sin disminuir. Los hijos de Israel lloraron a Moshe en las llanuras de Moab por 30 días. Después de esto, los días de llorar y enlutarse por Moshe terminaron. Yahoshua el hijo de Nun estaba lleno del ruaj de sabiduría, porque Moshe había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron lo que Adonai había ordenado a Moshe. Desde ese tiempo no se ha levantado en Israel un profeta como Moshe, a quien Adonai Yeshua conoció cara a cara. Qué señales y maravillas que Adonai le ordenó hacer en la tierra de Mitzrayim sobre Faraón, todos sus sirvientes y toda su tierra. Qué poder había en su mano. Qué gran terror él evocó delante los ojos de todo el Israel. Contenido séptima Liyá, Deuteronomio 34, 1, 12. Lo último que Moshe hizo en su vida fue subir a un monte.
La llanura de Moab está a unos 400 metros debajo del nivel del mar y el monte Nebo tiene una altura de unos 800 metros sobre el mar, algo más alto que Jerusalén. Así que Mosé hizo una subida de unos 1200 metros. La subida a una montaña representa un acercamiento al Altísimo y lo último que Mosé hizo en su vida era acercarse más al que amaba más que todo lo demás. El texto hebreo dice que Mosé murió según la boca del Eterno, al pi Adonai. La misma expresión aparece 26 veces en las Escrituras. Según el nivel simple se entiende esta expresión como lo que la boca del Eterno ha pronunciado. El Midrash explica que se puede entender como que el Eterno dio un beso a Mosé y extrajo su espíritu. La misma expresión aparece en el texto que habla de la muerte de Aarón en Números 33, 38a, donde dice: entonces el sacerdote Aarón subió al monte Hor por mandato del Adón, al pi Adonai, y allí murió. Los dos hermanos varones del Altísimo tuvieron el privilegio de morir en una montaña cerca del Eterno mediante un beso divino. ¿Cuál es tu aspiración en la vida? ¿Quieres subir y acercarte cada vez más al Altísimo, tu Padre Celestial, o quieres llegar a las alturas de este mundo? ¿Cómo quieres terminar tu vida, besando las cosas perecederas del mundo o besando al Eterno que es capaz de devolverte el espíritu y sacarte de la tumba? Acércate al Eterno cada vez más y recibirás más y más besos, como está escrito en Cantar de los Cantares 1, 2. Que me bese con los besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. Que el Eterno conceda gracia a los que tengan que morir antes de la venida del Mesías, para que puedan terminar sus vidas con un beso divino. Comentario séptima Aliyá, Deuteronomio 34, 1, 12. 34, 1, 2. Y subió Mosé desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, que está frente a Jericó, y Adonai le mostró toda la tierra. Gilad hasta Dan, todo Naftalí, la tierra de Efraín y de Menasé, y toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental. Por medio de los nombres de las tribus el Eterno mostró a Mosé toda la tierra prometida a los padres. Así que él ya supo de antemano dónde estaría cada tribu más adelante, incluso que la tribu de Dan iba a conquistar un territorio en el norte, Jueces 18. 34, 3, el Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Zoar significa insignificante. Adonai le mostró a Mosé todo, hasta lo más insignificante de la geografía. También le mostró los acontecimientos futuros en los diferentes lugares de la tierra de Israel hasta el momento de la resurrección. 34, 6, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Beit Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Mosé fue sepultado por el Eterno, después de una lucha angelical contra Satanás, como está escrito en Judas verso 9. Pero cuando el arcángel Mijael contendía con Satanás y disputaba acerca del cuerpo de Mosé, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Adonai te reprenda. Al no mostrar a los hombres dónde estaba el lugar de su sepultura el Eterno, evitó que el pueblo fuera a implorar el supuesto espíritu de Mosé junto a su tumba, como se está haciendo con otros sabios de la historia de Israel. Lamentablemente es una práctica muy popular entre los judíos. Puede atraer malos espíritus en lugar de los espíritus de los sabios. Frente a Beit Peor, Mosé fue sepultado enfrente del lugar donde los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab, Números 25. Esto nos enseña que el pueblo recibió el perdón de ese pecado. Cada vez que el Eterno ve ese lugar se acuerda del pecado, pero al mismo tiempo se acuerda de aquel Mosé, como también el Mesías, que estaban dispuestos a dar sus vidas para que el pueblo pudiera ser perdonado. 34, 7. Aunque Mosé tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Mosé murió en el día de su 120 cumpleaños el Shabbat, el 7 de Adar del año 2488. 34, 9. Y Jehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Mosé había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Adonai había mandado a Mosé. La imposición de manos tiene dos funciones principales, transmisión e instalación. Cuando Jehoshua fue instalado en su ministerio, también recibió la transmisión del espíritu de sabiduría, por medio del cual podía dirigir al pueblo después de la muerte de Mosé.
34, 10, 12 y nunca más se levantó profeta en Israel como Mosé, a quien haya conocido Adonai cara a cara en todas las señales y los milagros que le envió Adonai a hacer en tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Mosé realizó ante los ojos de todo Israel. Obviamente esto excluye a Yeshua, que está en otro nivel, no comparable con Mosé o los demás profetas, como está escrito en Hebreos 1, 3. Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Mosé, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Elohim. Y Mosé fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Elohim, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y sucedió que Mosé terminó de escribir las palabras de esta Torá en un libro, hasta su conclusión.